Buenas noches. Vamos a la Biblia, por favor, a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo 2, 4. Dice lo siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, amén. Bueno, el tema que voy a hablar esta noche lo he titulado Evangelización Inclusiva, porque uno de los, vamos a decir, hay muchos obstáculos para la evangelización. Recuerde que estamos iniciando una nueva serie y que vamos a estar hablando aspectos de la evangelización, ¿ok? Pero uno de los obstáculos más grandes para evangelizar de manera efectiva y a la manera de Dios es el prejuicio. El prejuicio es las ideas que a veces tenemos sobre la gente, sobre las personas, y que nos impiden llevar la palabra de Dios a corazones que están necesitados, pero que a veces uno, precisamente por el prejuicio, puede llegar a pensar: tal persona no va a querer, va a rechazar o no le interesa el evangelio, y entonces dejamos de predicar la palabra a cierto grupo de personas, a cierto tipo de personas, solo por una idea que tenemos preconcebida en la mente, cuando la realidad es que uno como creyente, uno que ya conoce a Dios, debe de entender que nosotros no podemos escoger a quién predicarle el evangelio y a quién no predicarle el evangelio. Nosotros no podemos decidir quién se va a salvar y quién no se va a salvar. O sea, es un error de muchos cristianos pensar que pueden escoger a quién alcanzar. La verdad es un error tremendo. Y este error no es un error que solo incurran personas nuevas, sino que a veces hasta pastores cometen esta torpeza de pensamiento de querer escoger a quién predicarle el evangelio, a quién quieren alcanzar. Pero nosotros debemos de tener claro que esto no es lo correcto, no es la manera de Jesús para alcanzar a la gente. Dios en su corazón tiene un pensamiento muy claro y lo vimos ahorita que leímos 1 Timoteo 2:4. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios con respecto a la salvación de la gente a la luz de lo que está escrito en este versículo? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres de cualquier grupo social, con cualquier inclinación de actividad, de pensamiento o racial o del nivel económico, de color de piel o de forma de hablar, de cualquier, vamos a decir, tipo de persona. Dios quiere que todos los hombres, y obvio también las mujeres, no piensen como, ay, las mujeres no. O sea, sí, también, pues, para no abundar, ¿no? Sí, todos los hombres y todas las mujeres, Dios quiere que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero este es el punto de partida en la evangelización, hermano. Nos gusten las personas o no nos gusten las personas, debemos ir y predicarles el evangelio, con el pensamiento de que independientemente de si a mí no me gusta, no me cae bien, no es mi persona favorita, Dios a Él sí le gusta, Él sí quiere y Él desea que nosotros le prediquemos a todo tipo de personas. Así que cuando yo voy por la calle, cuando estoy en mi barrio o en la escuela o en el trabajo, yo no puedo ponerme a escoger como, mira, esa persona me cae bien como para que se salve y el otro me gusta como para que alcance la misericordia de Dios. No podemos hacer eso. Tenemos que ir y predicarles el evangelio a todas las personas. Amén. Miren, y yo estaba pensando en un modelo de algún evangelista que fuera lo más inclusivo posible y me encontré en el capítulo 8 del libro de los Hechos
con un personaje muy interesante que tiene precisamente este perfil de alguien que predica el evangelio sin prejuicios, sin buscar su preferencia. Cuando nosotros leemos completo el capítulo 8 del libro de los Hechos, nos vamos a topar con que justamente al principio de este capítulo se narra el inicio de la persecución judía hacia la iglesia cristiana en Jerusalén. Y aclaro esto, aquí empieza la persecución judía sobre la iglesia cristiana. No es la persecución romana, que esto ocurrió años más tarde y que fue una persecución feroz, ¿ok? Aquí en el capítulo 8 de Hechos, es que es como trabalengua, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, inicia la persecución, pero por la clase religiosa judía, persiguiendo a la iglesia cristiana, que tenía poco tiempo de haber nacido. Aproximadamente cuando nosotros nos paramos en el capítulo 8, podemos calcular que han pasado unos 5 o 6 años desde que empezó la iglesia cristiana. ¿Ok? Para este capítulo han pasado 5 o 6 años. Así que vamos a Hechos 8.1. Vamos a empezar ahí. Para ver cuáles son los personajes que aparecen en escena. Y el primero que vemos es Saulo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Pero vemos aquí a Saulo, que después sería el gran apóstol Pablo, consintiendo el asesinato de uno de los, pues vamos a decirle, líderes, predicadores en la iglesia primitiva. Punto y seguido, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. La persecución se desata principalmente en la capital, es decir, en Jerusalén. Y dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Si habían pasado aproximadamente 5 o 6 años desde que nace la iglesia, y para este momento ya hay 2 episodios de predicación sobrenatural de parte del apóstol Pedro, y en cada una de esas predicaciones sobrenaturales se convirtieron miles de personas. En la primera fueron como 3,000, en la segunda otros 4,000. Pues haciendo un cálculo entre los que se regresaron al mundo y otros que fueron invitados después, pues es probable que la iglesia cristiana, para cuando inicia la persecución de los judíos, pues ya estaba compuesta por unos 9 o 10,000 cristianos. La iglesia cristiana tenía poco de haber nacido, pero ya tenía en sus filas a esta cantidad de personas y estaba pues básicamente radicada en Jerusalén, no estaba en ningún otro lado, estaba en Jerusalén. Pero cuando empieza la persecución comandada por este joven llamado Saulo, dice que todos los cristianos que estaban en Jerusalén, estos 9-10,000 cristianos que se reunían cada semana, salen dispersos a diversas ciudades que estaban cerca de Judea y de Samaria, por las tierras de Judea y de Samaria. Salvo los apóstoles, ellos se siguieron quedando ahí en Jerusalén. Pero fíjense, dentro de este enorme grupo de cristianos que salieron de Jerusalén, destaca uno, y es sobre el que vamos a hablar esta noche. Bueno, no de él, sino de lo que él hizo en la evangelización. Pero destaca uno que empezó como ujier, fíjese. A ver, los ujieres, ¿dónde están los ujieres de Dios? Amén. Empezó como ujier, servidor de las mesas. Este fue escogido para atender las mesas en el capítulo 6, cuando hubo un problema de murmuración en la iglesia, ¿ok? Y este hombre es Felipe, ¿no? Fue tan bueno en su llamado de hacer la voluntad de Dios, predicando el evangelio a toda alma, sin distinción, que Felipe es conocido en el medio cristiano como Felipe el evangelista. Si usted le pone en el buscador, cualquiera que usted tenga, le va a salir, si busca Felipe, le va a decir siempre Felipe el evangelista. Tan bueno fue en la predicación del evangelio que adquirió este mote, ¿no? Es como el ejemplo de evangelismo
para todos los cristianos. Vamos a saltarnos al versículo 4 de Hechos 8 y dice lo siguiente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Por todas partes. 9-10 mil hombres y mujeres de Dios abandonan la capital que es Jerusalén y se van por diversas tierras cerca de Samaria, cerca de Judea, y a donde llegan, ellos llegan predicando el evangelio. Pero yo acá destaco una cosa: si yo quiero ser un evangelista efectivo, tengo que aprender algo que hicieron estos hombres y mujeres de Dios. Ellos fueron desplazados de Jerusalén. Ellos radicaban en Jerusalén, pero cuando empieza la persecución judía, los desplazan. Ellos tienen que abandonar su sitio donde vivían, donde trabajaban, donde tenían sus cosas. Tuvieron que dejarlo todo porque la persecución se desató un poco seria. Entonces se fueron a otras ciudades, pero en el pasaje nosotros no leemos que la gente iba llorando su suerte. Como, ay, tuve que dejarlo todo. Ay, tuvimos que abandonar un negocio. Ya habíamos puesto una tiendita, nos iba tan bien y lo tuvimos que dejar por la persecución. Pero si usted ve, no se narra ningún disgusto por parte de estos hombres y mujeres de Dios. Ellos salen, son desplazados de su lugar de vivencia y de mantenimiento, pero de buena gana aceptan los cambios que Dios permite en su vida. Porque cuando nosotros tenemos un conflicto con los cambios que Dios hace en nuestra vida, es prácticamente imposible poder evangelizar. ¿Cómo puedo yo predicar el reino de Dios si en mi corazón yo tengo amargura y resentimiento con Dios? Porque me sacó de donde yo estaba teniendo éxito, de donde yo estaba teniendo un sustento, de donde yo estaba cómodo. Pero aquí hay que partir la evangelización de madurar en aceptar la voluntad de Dios para todos los cambios que Él permite. La vida, hermanos, y para los que tenemos más años, ya sabemos que la vida, tiene altas y bajas, izquierdas y derechas, subidas y bajadas, pues. Pero uno no se puede poner con Dios a cuestionarle cuando da un rumbo que tú no esperas. Esos hermanos aceptaron todo lo que Dios permitió, aunque estos cambios hubiesen sido radicales, como el ser desplazados de su lugar de residencia. Así que partiendo de un contentamiento con lo que Dios permite en nuestras vidas, podemos servirle con fervor, con pasión y llevar el evangelio a toda la gente. Uno debe tener la tranquilidad de que si hay un cambio en mi vida, ese cambio está en las manos de Dios. Y no tener miedo de predicar, no, porque esos hombres, dice el verso 4, iban por todas partes anunciando el evangelio, pero no tenían miedo de ahí donde llegaran predicar que ellos pertenecían a un Dios todopoderoso. Ellos no tenían el miedo de que la gente les dijera: oye, pero si tu Dios es todopoderoso, ¿por qué te desplazaron de Jerusalén? ¿Por qué no te defendió? ¿Por qué permitió ese cambio? Porque ellos tenían perfectamente claro que nosotros no predicamos éxito en la vida, nosotros predicamos salvación espiritual. Pero cuando la gente se confunde y piensan que el evangelio tiene que ver con el éxito natural y te empieza a ir mal o algo no te sale bien, no, pues ¿de qué voy a predicar? Pero esos hombres y estas mujeres tenían claro que el asunto no era si Dios había permitido este cambio o esta persecución. Ellos siguieron predicando la salvación, porque la salvación es independientemente de las situaciones propias de la vida, como un cambio de residencia, como perder un trabajo, como enfermarte de algo que tú no querías. Y esto no te debe de impedir predicar el evangelio, porque tú estás hablando del Espíritu, que necesita ser reconciliado con Dios y tener la certeza de que si tú te mueres pasado mañana porque nos invade otro país, cosa que no puede pasar, ¿verdad? Dicen. Pero si morimos en una tercera guerra mundial, no importa, te vas al cielo.
nosotros predicamos la salvación del alma y esos hermanos lo tenían claro. Por eso, a pesar de que humanamente hablando no era una situación nada deseable, ellos no se achicaron ni le quitaron poder a Dios. Ellos dijeron, Dios sigue siendo poderoso para salvar y para cambiar nuestras vidas. Así que allá donde iban, llegaban ¿a qué? A anunciar el evangelio, ¿ok? Y dice Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y aquí aparece otro joven. En Hechos 1 sale Saulo. En Hechos 5 aparece Felipe. Y este Felipe es el hombre que yo le digo que fue escogido para ser ujier en Hechos 6. ¿Ok? Pero Felipe, fíjense, la gente huyó a diversas ciudades que estaban entre Judea y Samaria. Pero Felipe decidió irse exactamente a la ciudad de Samaria, no a las tierras alrededor de Samaria, no a las ciudades cerca de Samaria, como muchos cientos lo hicieron. Felipe tomó la decisión de ir directamente a Samaria y ahí predicó de Cristo. Ahora, ¿por qué el énfasis en que Felipe haya ido a predicar a Samaria? Uno puede pensar, lo mismo hubiera sido Tejería que cualquier, ¿no? Pero la realidad es que hay algo particular con Samaria. ¿Por qué? Porque los judíos despreciaban a los samaritanos. ¿Por qué los despreciaban? Porque esos eran, como racialmente hablando, mitad judíos, mitad paganos. Era un pueblo que se había mezclado con otras razas. Entonces sí, tenían un porcentaje en su ADN racial como judíos y tenían otro porcentaje en su ADN de africano, de ruso, de italiano, de español, de lo que sea. De azteca no, porque todavía no llegaron hasta allá, pero de cualquier otra raza, ¿ok? Entonces, los judíos, que siempre fueron muy celosos de su de su raza, pues, ¿no? Los aborrecían, no los querían, no se llevaban bien. Y Felipe era judío. Pero Felipe, fíjense, aunque era judío de raza, Felipe, el nombre Felipe es un nombre de origen griego, ¿ok? Lo cual nos lleva al pensamiento de que es altísimamente probable de que este Felipe fue un judío de la diáspora. Es decir, él es probable que haya nacido en cualquier ciudad del mundo, menos en Jerusalén, menos en las ciudades de Israel. Pudo haber nacido en Siria, pudo haber nacido en África, pero de padres judíos. Lo más probable es que haya nacido en alguna ciudad griega, y por eso el nombre griego de Felipe. Así que sus papás eran judíos, pero le ponen Felipe porque vivían en otro país. Cuando viene la fiesta de Pentecostés, muchos judíos que vivían en otras ciudades llegan a la celebración de esa fiesta, y acuérdense que ahí en Pentecostés nace la iglesia, el Espíritu Santo se derrama sobre 120 hombres y mujeres que estaban en un aposento alto, y bueno, viene todo lo que conocemos después, ¿no? Pero Felipe llega ahí, se convierte en Jerusalén, pero es probable que él, como judío, había vivido mucho tiempo en alguna ciudad gentil, ¿ok? ¿Por qué eso es importante? Porque entonces él pudo derribar cualquier prejuicio para ir a Samaria y predicar el evangelio. Felipe era judío de raza, pero entendía la importancia de predicarle a todos los grupos sociales, a todas las razas. Así que él va a Samaria, y en Samaria él empieza a predicar el evangelio. Pudo haber escogido un pueblito lleno de judíos, donde él se sintiera cómodo, con gente que tuviera las mismas costumbres que él y que hablaran bien el arameo, pero él toma la libre decisión de irse a meter a Samaria y ahí empezar a predicar de Jesucristo. Pero fíjense cómo empezamos a avanzar con estos asuntos que tenemos que tener en cuenta cuando evangelizamos, hermanos. Nosotros no podemos escoger grupos a los cuales
evangelizar o no. A veces Dios nos va a llevar y nos va a poner enfrente personas que pueden no ser tus favoritas. ¿Y qué vas a hacer con esas personas que no son tus favoritas? ¿Qué pasa si de repente llega a tu colonia un grupo de jóvenes que les encante esta moda de música horrible que es colombiana, mexicana y ya no sé, seguidores de Bad Bunny y todo eso, y que estén ahí con sus... Y tú dices, ¿no? Y tú eres de Armando Manzanero, ¿no? Por ejemplo. Y vas a querer no predicarles, al contrario, ¿no? Pero aunque no sean tu grupo favorito y tengan su música de Shakira, y tú vas y dices, no, les predicas el evangelio. No son tus favoritos, tú eres rocker y esos son cumbieros, pero vas y te les acercas. No les deseas el infierno, aunque no te gusten, ¿ok? Pero bueno, avanzamos. Entonces dice, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo, aunque eran distintos de él, con costumbres distintas a la de él. Racialmente no eran puros como judíos, vamos a decir, ¿no? Pero él va y les predica el arrepentimiento, la fe en Jesucristo. Dice el versículo 6 de Hechos 8, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Pero vea lo interesante, uno hace a un lado el prejuicio, se deja utilizar uno por Dios, lleva el mensaje del evangelio a gente que no te gusta, que no es tu favorita, que es distinta a ti, pero Dios te respalda cuando tú obedeces, porque esto fue lo que pasó. No era la gente favorita de Felipe, pero él va obedeciendo un mandato de parte de Dios y les predica el evangelio. Pero cuando uno obedece a Dios, hermanos, Dios nos respalda en el servicio que le damos a Él. Cuando respondemos positivamente a lo que Él nos pide, Él nos respalda. Por eso dice la Escritura que la gente escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo su predicación y viendo las señales que hacía. Verso 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjense nada más que tremendo. Verso 8, así que había gran gozo, ¿en dónde? En Samaria. Gran gozo, ¿dónde? En Samaria. Pero si Felipe se hubiera puesto con que no, pero ¿cómo voy a ir a predicarle a los samaritanos? Yo voy a buscar un pueblo que esté lleno de judíos, de cepa, y ahí voy a llevar el mensaje de Jesucristo. Pero no, él hizo a un lado su prejuicio, predicó, y cuando uno hace esto, hermanos, Dios nos respalda. ¿El resultado cuál fue? Pues un éxito en el evangelismo, hermanos, porque Dios respalda la evangelización incluyente. Cuando uno hace a un lado su gusto, su preferencia, o quita uno sus favoritos y le predica a los que no son tus favoritos, Dios te va a respaldar. Por eso es un error querer escoger, hermanos. Uno no escoge. Yo me acuerdo, conocí a una persona que pensaba que Dios le había llamado a evangelizar gente rica. Estaba escogiendo. Uno no puede hacer esta discriminación en la gente. Además, uno se puede preguntar, qué casualidad que Dios te llamó a predicar a los ricos, ¿no? O sea, ¿por qué no a otros? Pero uno no puede hacer este tipo de distinción, hermanos. Es pecaminoso. Pero así que vemos Felipe, el evangelista, con tremendo éxito en su predicación porque hizo a un lado el prejuicio. Vamos a brincar al versículo 9 de Hechos 8. Y dice así, pero había un hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba el hombre ahí? Simón. Era un gran varón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria. Ahí vivía Simón, haciéndose pasar por algún grande. Verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas
les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Verso 13. También creyó ¿quién? Simón. Simón también creyó. Simón creyó. Dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre ¿con quién? Con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito este Simón. Bueno, ¿qué podemos decir de Simón? ¿Cuál era la reputación que tenía este hombre? ¿Gozaba de buena reputación o de mala reputación? Aquí la escritura es clara, dice que este hombre ejercía la magia. Simón era un brujo, hermanos. Era un brujo, era un curandero, era un embaucador, engañaba a la gente con pócimas y con aceites y con cosas para curar cosas que nunca curaba. Era un engañador. Pero además, no solo era un engañador, este hombre tenía sus ídolos seguramente con los que les rezaba para que sus enjurjes y sus cosas surtieran efecto. ¿Cómo vería usted predicarle a alguien que se dedique a la brujería? La mayoría de las personas lo discriminarían. No le prediques el evangelio, es brujo, es bruja. Tiene su local ahí en el mercado Zaragoza lleno de un montón de cosas y de arreglos y empates y nudos y animalitos en botellas de alcohol. O sea, puede ser que nos dé cosa, ¿no? Es como gulpis, ¿no? Pero no podemos discriminar. Que porque una persona se dedique a algo que sea despreciable a los ojos de Dios, porque la actividad de la magia y de la brujería es aborrecible a los ojos de Dios. Felipe pudo haber dicho como, ay, brujito, ya te va a caer Satanás y te va a cobrar todo lo que estás haciendo. Pero no, Felipe lo evangelizó también a este hombre. Aunque no le gustara la actividad a la que se dedicaba, lo evangelizó. Y ahí, fíjense, encuentro otro aspecto donde uno tiene que vencer el prejuicio, porque a veces nos vamos a topar con personas que no nos agrada la ocupación que tiene o la actividad que lleva a cabo. No te gusta la cosa a la que se dedica tal persona, y entonces, como no te gusta o como es moralmente cuestionable o de plano es un fraude lo que está haciendo la persona, tú puedes tomar una mala decisión de no predicarle el evangelio. Y dices, no, pero él es un engañador, se dedica a estafar a la gente, ¿cómo le voy a predicar el evangelio? ¿Qué hizo Felipe? Le predicó también a Simón. Había estafado a un montón de gente. Se hacía pasar por algún profeta. Fíjense nada más, qué tremendo. ¿Quién sabe cuántas aceites y aromas y demás ha de haber vendido, que habían sido ofrecidos a cualquier cantidad de demonios y de ídolos? Pero no tuvo prejuicio. Nadie tiene que ser descartado de la evangelización solo porque su ocupación o su oficio sea moralmente cuestionable. A lo mejor nosotros no conocemos a un brujo o a una bruja de profesión, ¿no? Es más probable que conozcamos a alguien que hace limpias, ¿no? Pero aún a esa gente que se dedica a hacer limpias hay que predicarles el evangelio. O a lo mejor no conoces a alguien que hace limpias, pero ¿qué si tú conoces a alguien que se dedica a mantener una página en OnlyFans o estas páginas así de donde uno exhibe partes del cuerpo? Y tú dices, no, pero lo que se dedica es cuestionable moralmente, Dios aborrece lo que está haciendo, y por eso la vas a segregar a esa persona. Ya no le predicas el evangelio porque su ocupación es aborrecible a los ojos de Dios. ¿Qué hizo Felipe? ¿Qué haría Felipe el evangelista? Seguramente le predicaría a cualquier persona, independientemente de que su actividad fuera cuestionable o moralmente mala, pues. Y si alguien se dedica a la droga, y si alguien se dedica, no sé, a cosas feas, hay que predicarle el evangelio. Ojalá se arrepienta.
Si la luz de Dios llega a la mente de una persona que se dedica a cosas malas, no solo habremos salvado un alma del infierno, sino que vamos a salvar a mucha gente socialmente de la influencia de esa persona que ya se convirtió. Por eso uno no tiene que tener prejuicio, hermanos. Felipe le predicó a este brujo. No tuvo temor, le predicó. Lo primero, obviamente, estuvo abierto a recibirlo, ¿verdad? Porque yo creo que la gente que ya se había convertido en Samaria le ha de haber dicho: oye, Felipe, mira, ahí viene Simón. No, hombre, ese es un brujo. No, es muy conocido. Toda la gente en Samaria lo conoce. Ha estafado cualquier cantidad de personas. Felipe se pudo haber predispuesto, pero no lo recibe. No solo lo recibe, sino que le predica. Cuando Simón dice: no, pues yo creo, me quiero bautizar, ¿qué hace Felipe? Pues te bautizo. Y lo bautizó. Ahora, yo sé que muchos de ustedes conocen la historia de este hombre, de este tal Simón. ¿Por qué estoy seguro que conocen la historia? Porque ya estudiamos la serie de Hechos. Y ahí ya vimos que este Simón después, en una visita que hace Pedro a Samaria y ve que por la imposición de manos se daba el Espíritu Santo, él quiere comprar este poder, ¿no? Y Pedro le dice: no, pues tu dinero perezca contigo. Pero el asunto de esta noche en la predicación no es si Simón se convirtió o no se convirtió. Yo no estoy predicando acerca de la autenticidad en la conversión de la gente. Yo estoy predicando del evangelismo, ¿ok? Con lo cual, si Simón se convirtió o no se convirtió, no lo sé. Y no lo vamos a aterrizar esta noche. Lo que es importante es la actitud de Felipe, que cuando vio a este hombre, dijo: no lo voy a desechar. Él dice que cree y se quiere bautizar, yo no lo voy a rechazar. Pero pastor, no lo bautices. Mira pero si él dice que cree en Dios. Ahora, si él me está mintiendo, es un problema de él. El que se va a topar con que no me abren en el cielo, va a ser él, ¿no? Yo no. O sea, la persona que miente, el problema en la eternidad es para ella. Y yo creo que este fue el razonamiento de Felipe. Por eso cuando Simón cree, confiesa a Jesucristo, dice: yo también me quiero bautizar, Felipe, pues órale, venga. Y lo bautizó también. Así que vemos aquí, no hay que discriminar, hermanos. Hay que predicarle a todos, aunque no nos guste la actividad a la que se dedique la gente, ¿ok? Luego vemos Hechos 8:26, vamos a brincar. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces ahí tenemos a Felipe predicando en Samaria y un montón de gente convirtiéndose a Cristo. Pero de repente un ángel se le aparece y le habla. Y le dice: levántate, deja Samaria y vete hacia el sur, al camino que desciende entre Jerusalén y Gaza. Gaza era una ciudad filistea. Felipe estaba predicando en Samaria, donde había gente que era pues medio judía y medio gentil. Pero viene un ángel y le dice: abandona Samaria y vete en el camino que va hacia Gaza. Y Gaza era una ciudad completamente gentil. Ahí ya no había como que medio judío, no, ahí toda la gente era pagana y no tenían racialmente un 1% de judío, ¿ok? Pero le da la orden, fíjate, la instrucción de que abandone, pues podemos decir, un ministerio que estaba dando mucho fruto. Felipe estaba muy cómodo ahí predicando y la gente convirtiéndose, y yo creo que él encantado, él feliz, porque cuando uno ve a la gente entregar la vida a Cristo, uno está pues en plenitud de gozo, obviamente, ¿no? Viendo la obra de Dios, viendo a la gente nacer de nuevo, viendo a la gente comprometerse con Dios. Pero aunque estaba teniendo éxito, Dios lo movió y lo llevó a un camino diferente que él ni siquiera tenía planeado, hermanos. Y a veces Dios va a hacer eso con nosotros. Podemos estar predicando en un lugar,
donde la gente nos escucha de buena gana, se convierte, quiere saber más de Dios, pero a veces el Señor nos puede mover a otro lugar a que llevemos su palabra. Y no pensar como, pero ¿cuál es el sentido de dejar algo que está dando resultados? Dios sabe, ¿no? Dios sabe. Dios nos va a hablar. Entonces, le dice que vaya rumbo al sur a un camino que está entre Jerusalén y Gaza. ¿Ok? Había dos caminos que estaban entre Jerusalén y Gaza, y uno de ellos era poco transitado. Justamente a ese es al que lo manda el ángel. Le dice, no, te vas a ese camino donde casi nadie transita. Esto tenía dos implicaciones. Por un lado, al ser un camino poco transitado, en el siglo I esto implicaba un riesgo. Era un riesgo, ¿no? Si usted tiene que ir a Córdoba de noche, ¿se va por la libre o por la autopista? ¿Cuál camino? Tiene dos opciones. Pues por la autopista, ¿no? Pero también lo van a asaltar. No, pero la probabilidad de que algo pase en un camino poco transitado es más alta, obviamente. Pero el ángel le dice, te vas a este camino donde hay poca gente transitando. Entonces, por un lado, él dice, pudo haber pensado, oye, pero es riesgoso. Y dos, si hay poca gente, ¿para qué me manda Dios allá? Es un razonamiento lógico, nada del otro mundo. Lógica humana. Tendría todo el sentido del mundo que Felipe cuestionara al ángel y le dijera, pero ángel, ¿para qué me manda Dios ahí? ¿No? Sin embargo, ¿qué hizo Felipe? Obedeció, porque mire, en la evangelización también demanda algo muy importante, obediencia a Dios. A veces Dios nos va a mandar a cierto lugar y no podemos cuestionarle a Dios, Señor, pero tú ¿por qué quieres que vaya yo y comparta en tal lado? Si, mira, en mi escuela tengo un montón de gente, mejor dame de favor ahí, ¿no? Y todos son mis compadres, me llevo re bien y ahí me siento cómodo predicando el evangelio. No siempre va a ser así. Así que Felipe confió su seguridad, confió que alguna razón había y que fuera enviado a un lugar que era poco transitado. Y dice el versículo 27 de Hechos 8, entonces él, o sea, Felipe, se levantó y fue. No discutió, no refunfuñó, no murmuró, tampoco fue haciendo muecas al ángel. No, nada. Nada. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios bendice grandemente la obediencia. Si nosotros nos resistimos a lo que Dios nos pide, no vamos a tener el mismo respaldo. Pero cuando respondemos a la voz de Dios, vamos a ver cómo el Señor respalda a una persona que le obedece, hermanos. ¿Ok? Entonces dice el verso 27, él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El etíope, hermanos, era un alto funcionario de un gobierno y de un país importante. Dicho sea de paso, la Etiopía antigua no era igual que la Etiopía de hoy, ¿no? O sea, la Etiopía de hoy ni Trump la invade, pues. Pero la Etiopía de esa época era un país próspero, grande, poderoso. Así que este funcionario etíope era una persona rica, era una persona caudalada, era una persona con alto poder, con influencia política, y venía regresando de Jerusalén. Él había ido a Jerusalén a adorar al Dios de Israel, al Dios del Antiguo Testamento, ¿ok? Pero volvía a su nación, Etiopía, sentado en su carro, leyendo la Biblia, leyendo al profeta Isaías, ¿ok? Este hombre es muy probable que haya sido quizás hasta la mano derecha de la reina. ¿Por qué? Porque era el hombre que estaba sobre las finanzas del país. Pero además, fíjense, era un prosélito del judaísmo. Él había leído porciones del Antiguo Testamento. Creía en el Dios de Israel. Tan creía que por eso había hecho un viaje de Etiopía hasta Jerusalén
para adorar a Dios. Ahora, cuando él llega a Jerusalén, es muy probable que se haya topado con la rudeza prejuiciosa de los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no querían extranjeros. Ahora, siendo eunuco, es muy probable que tampoco lo hayan dejado entrar al templo. Si acaso lo han de haber dejado participar en alguna sinagoga, si acaso, pero siendo eunuco es como tú aquí, al templo no entras. Además eres gentil. Pero a este hombre no le importó todo el rechazo que él pudo haber recibido de los judíos y él se fue a Jerusalén a adorar a Dios. Por eso, fíjense, en Jeremías 29:13 hay una promesa muy interesante. Jeremías 29:13, Dios había dicho: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este hombre, aunque rechazado por los judíos, probablemente, él estaba buscando la verdad. Él estaba buscando al Dios de Israel. Hizo todos sus esfuerzos por ser instruidos, por pasar un tiempo especial en el templo. Y venía de regreso a su país. Por eso Dios tenía la razón cuando le dice a Felipe: abandona Samaria, no importa qué tanto éxito ministerial tienes ahí, y vete a este camino desierto. Porque uno nunca sabe, hermano, con quién se va a topar. Y Dios quiere a veces rescatar a ciertas almas que le están buscando a Él, pero que no tienen con precisión el conocimiento de la verdad. Este hombre era exitoso, naturalmente hablando, muy exitoso. Había logrado muchas cosas, tenía dinero, era de la confianza de la reina, pero ¿sabe qué? Tenía un vacío en el corazón. Ese vacío lo llevó a buscar a Dios y a hacer su mejor esfuerzo por acercarse a la verdad. Y Dios le dice a Felipe: ve ese camino. Cuando Felipe ve esa caravana, pues obviamente para él era claro que el hombre que iba en esa caravana era un extranjero, por la forma en cómo se visten, ¿no? Y también por el aspecto físico, racial, era distinto a lo de un judío. Y él sabía, no, ahí va una persona completamente gentil. Y ahí va una persona que está en autoridad porque ha venido con un séquito muy grande de gente y con un lujo en su carroza, en donde lo hayan llevado. O sea, Felipe pudo haber observado la distancia como, no, ahí va alguien rico, alguien poderoso de otro país. Pero ¿sabe qué? Felipe no se detuvo a pensar en todas estas cosas como para decir: pues ¿qué le voy a predicar, no? ¿Para qué me le acerco? Lo tiene todo. Pero mire, este hombre, este funcionario etíope, estaba buscando a Dios, pero no tenía la doctrina correcta. Y uno tiene que entender esto, hermanos. A veces nos va a tocar evangelizar personas que están buscando a Dios, que tienen cierta doctrina, como este funcionario, y nosotros no los podemos dejar así, porque muchas veces por pereza espiritual o por pereza física no nos acercamos a gente que conoce de la Biblia. Es como: ay, pero ella tiene su propia doctrina judio-cristiana. Qué flojera ponerme a discutir con él o con ella. Ya ha leído la Biblia, sabe ciertas cosas. Pero ¿sabe? Eso es un prejuicio. No predicarle a alguien solo porque nosotros asumimos que ya tiene su propio credo respecto de la fe cristiana. Dios nos va a demandar a nosotros si dejamos a alguien en el error. Ese funcionario estaba muy cerca, conocía al Dios de Israel, leía las Escrituras, iba a Jerusalén a adorar, había escuchado predicaciones quizás en alguna sinagoga, pero obvio no conocía a Jesucristo, no estaba reconciliado con Dios. Felipe vence toda esta avalancha de pensamientos que él pudo haber pensado como: pero qué flojera ponerme a discutir con alguien que sí sabe de la Biblia. Mira, un testigo de Jehová. Nosotros, hablar de un testigo de Jehová, o sea, hay que tener amor.
Porque sabes que el testigo sí te va a contestar con la Biblia. ¿O no? ¿No les ha topado? Los testigos son complicados, pero ¿sabe qué? Si Felipe se topa con una caravana de testigos, les cae. Les cae, les cae. Porque aunque ellos sepan algo de la Biblia, no tienen una precisión correcta de la verdad y necesitan escucharla. No los podemos dejar ahí, hay que vencer el prejuicio religioso, hermanos, y también nuestra propia pereza, y caerles a gente y predicarles. Mucha gente lee la Biblia sin entenderla, y es nuestra responsabilidad, si alguien tenemos cerca así, ir y explicarle con mayor exactitud lo que ellos están empezando a creer acerca de Dios. Fíjense, dice el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, aquí ya no fue el ángel, ya el Espíritu Santo le dijo a Felipe. ¿Cómo le dijo? Pues tuvo que haber sido una voz por dentro. Algo que le dice como, mira, acércate y júntate a ese carro. Y a veces Dios nos va a pedir que nos acerquemos a la vida de alguien, aunque nosotros no tengamos como que las ganas de ir y predicarle a la persona. Pero lo mejor que podemos hacer, hermanos, es obedecerle a Dios. Y yo creo que en esto todos podemos ser honestos y decir, sí, muchas veces el Espíritu me ha dicho, acércate a fulano, acércate a perengano o a fulana de tal. Pero la pereza espiritual es como, no, hombre, nos vamos a dar un agarrón de 2 horas y yo quiero, hoy se estrena el nuevo capítulo de la serie que estoy viendo. No tiene que vencerlo, hermanos. Si quiere uno compartir, como lo haría nuestro Señor Jesús, hay que acercarse a las personas. En este caso fue un acercamiento físico, ¿ok? Pero a veces va a requerir un acercamiento social con la gente. Hacer a un lado tu prejuicio social para acercarte a cierto grupo y predicarles la verdad. Pero para eso va a demandar que uno venza sus propios prejuicios, hermanos. Ahora, hay que tener una proximidad, pero una proximidad cuidadosa, obviamente. A veces nos vamos a acercar a personas, pero para predicarles el Evangelio, pero eso no quiere decir que nos tenemos que hacer íntimos de las personas. No. Si tú conoces a alguien, por ejemplo, que pertenece a, ¿qué será? ¿Qué será bueno? No sé. ¿Cuántos aman a los que están en los grupos de bikes, de moteros? Pocos los aman porque andan haciendo un rototototo por toda la ciudad con sus motos, ¿no? Entonces el Espíritu te dice, mira, acércate a ese que le está haciéndole más, y tú tienes que vencer, no, y vas y le amas. O choperos, no sé cómo se les diga, ¿no? Pero por ejemplo, es un grupo, entonces tú vas y le tienes que amar. Aunque tú aborrezcas a esas caravanas de que van por la ciudad, entonces, y te puede decir Dios, ve y predícale a él. No, Señor, pero ve y predícale. Si se convierte, pues ya va a llevar su chamarra de Jesucristo vive y eso con su de todas maneras, ¿no? Pero vamos, uno tiene que vencer esto y acercarse y predicarles a la gente. Pero hay que tener un acercamiento, hermanos, ¿ok? Dice el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe se acerca lo suficiente como para escuchar al funcionario que iba leyendo en voz alta, ¿ok? Felipe tenía perfectamente claro que nadie que no tenga el Espíritu Santo puede entender la Biblia. Porque tú te puedes acercar, vamos a decir, a alguien que lee la Escritura de la religión que sea, pero que sea asiduo lector de la Biblia. Y tú cuando te acercas a esa persona, tú te tienes que acercar con esta certeza. No importa cuántas veces lea su Biblia a la semana o al día, no la entiende.
No le entiende a cabalidad. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu Santo. El único que nos puede ayudar a entender la palabra de Dios es el Espíritu de Dios que inspiró la Biblia. Así que una persona, por más religiosa que sea, si no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender a cabalidad lo que está leyendo. Y eso lo tenemos que tener claro, porque es otro prejuicio que hay que derribar, porque a veces no le queremos predicar, como decía hace rato, a ciertos grupos que conocen la Escritura. Y Felipe va, se le acerca y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y mire, aquí hay un punto interesante, porque uno puede pensar como, pero Felipe fue como que un poco rudo, ¿no, pastor? De entrada, el etíope no le dijo, joven, se acerca. No, Felipe fue y se acercó. Entonces iba la caravana y yo creo que Felipe iba como caminando a un lado del funcionario, parando la oreja, mientras iban ahí los camellos y todo andando. Y entonces, imagínense la escena, y Felipe de repente se le voltea al funcionario, va caminando. Oye, pero ¿entiendes? ¿Cómo te sentirías tú? Ay, atrevido, ¿no? ¿O qué pensarías tú? Mire, algunas personas pueden pensar que esto fue un acercamiento rudo, pero la realidad, hermanos, es que no debemos confundir rudeza con ser directo y con ser asertivos. Felipe fue asertivo. Felipe sabía que no estaba para perder el tiempo. O sea, él se pudo haber acercado y como, oiga, ¿viene de Jerusalén? Sí, ¿qué le pareció la ciudad? Y comió algún, ¿qué cosa, comida típica en Jerusalén hay? Y comió los tlacoyos de Jerusalén, no, que no sé qué. Y fue al templo, no, ¿y qué le pareció el clima? Se pudo haber entrado a cualquier plática redundante, pero a veces hay que ser directos, hermanos. Y es más, a veces hacemos más bien siendo directos que estar rodeando. Y cuando finalmente te animas a predicarles el evangelio, bueno, y nos vemos porque me tengo que ir, y tú, se te fue. Se te fue. Qué mejor que tú te acerques a alguien y le digas, oye, ¿has leído la Biblia? La gente se puede sacar de onda, pero es una pregunta directa y tú se la puedes decir amable y la gente es como, ay, ni tengo Biblia, ¿no? O a lo mejor te dice, sí tengo una. Y entonces ya entras directo al tema. Y sí tengo una, ¿y la has leído? Sí la he leído. ¿Y entiendes lo que dice? Fíjese que no es una pregunta grosera, pues. Preguntarle a la gente, porque va a haber el que te diga, no, yo sí la leo, tú regrésale, ¿y entiendes lo que lees? ¿Le entiendes todo? No, sí lo entiendo. ¿Y qué entiendes del nuevo nacimiento? Y entonces fíjense, vas dando pie como, espérate, sí le he leído, pero eso del nuevo nacimiento como que ahora que lo mencionas, no lo tengo claro. Entonces, ¿a dónde vas directamente? Directo a Jesucristo, hermanos. Pero hay que aprender a hacer preguntas directas y no pensar que eso es ser grosero o es descortés. No, eso es ser asertivo, directo y no perder el tiempo. Y es la mejor manera antes que estar pensando como, ya sé, ¿y tú a quién le vas? No, a la América. Ay, sí, qué bien juega, ¿no? Y al rato tiene su compadre el fútbol y nunca le predicaste. Entonces, no, hay que ser directos y decir, oye, ¿sabes que hay un juicio esperando a toda la gente que se muere sin estar reconciliado con Dios? ¿Cómo? Pero a ver, yo no he leído esa parte. Entonces, ¿hoy sabías que Dios no va a aceptar pecadores en su reino y que toda la gente es pecadora? ¿Cómo? Entonces va a estar vacío. Y ahí empiezas a predicarle. Pero esa es una cosa, yo estaba estudiando y dije, eso es fabuloso, hay que aprender a ser directos. Cuando queremos evangelizar, preguntas así, ¿no? No, pero a mí me gusta ir al antro. Oye, y cuando regresas a tu casa, ¿no te sientes vacío? Como que algo no está bien. Ay, ya que lo dices, sí me ha pasado. No, entonces, pum. Y nunca has buscado a Dios en lugar de... Y ahí vas, ¿no? Dice el verso 31. Y él, o sea, el funcionario, dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Pero vea por la respuesta de este hombre
que ser directo no ofende a la gente. No ofende a las demás personas. Este funcionario en la respuesta mostró que él estaba abierto a que otro le enseñara. Y él reconoce como, mira, sí, yo leo, yo creo en el Dios de Israel, pero la verdad no entiendo. Dice, pero además yo quisiera aprender, pero no hay quien me enseñe. Y cuando voy a Jerusalén no me dejan pasar porque soy eunuco. Son bien mala onda, no me dejan pasar. Pero yo de todas maneras voy a Jerusalén. Así que dice la segunda parte del versículo 31, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Pero hay que perderle el miedo, hermanos, a ser directo. Te vas a sorprender de la respuesta de la gente, como seguramente pasó con Felipe. Felipe no se esperaba toda esta respuesta tan positiva de parte del eunuco, que no solo no se ofendió, sino que le dijo, oye, por favor sube el auto, tú le entiendes, explícame este pasaje, ¿no? Así que se acercó aún más, venciendo nuevamente todos sus prejuicios, porque, o sea, los judíos no solo tenían a los gentiles como cualquier cosa, nunca se iban a acercar físicamente, pero Felipe se sienta al lado del funcionario, venciendo nuevamente los prejuicios, y dice, no, pues no me importa que sea un hombre rico, profesionalmente exitoso, que parece que lo tiene todo. Además, por lo que se logra ver en la lectura, podemos asumir que este era un hombre moralmente bueno. Es decir, que tenía una buena conducta. De ese tipo de personas que a veces nos topamos y que decimos, pues ya nada más le falta aceptar al Señor, ¿no? Vamos a decir. Pero Felipe nada le estorbó. Que si era buena persona, no importa, está perdido. Que tiene éxito profesional, no importa, está condenado. Pero que tiene ya una cierta doctrina cristiana, no importa, porque no la conoce con precisión y hay que predicarle. Pero que no es de mi raza, no importa, hay que predicar el evangelio. Que no es de mi grupo favorito, vamos y le predicamos el evangelio. Obedeció a Dios. Y obedecer se va aflojando de a poquito. Obedecer trajo la conversión de un hombre que, bueno, eso no está en la Biblia, pero que dicen en la tradición que él terminó siendo un predicador ahí en su país y que expandió el cristianismo ahí en su país. No lo podemos afirmar, simplemente es algo que dice la tradición. Pero bueno, versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Pero fíjense, el eunuco tenía un interés real en conocer a Jesús. Sabía que había un Mesías, pero no sabía quién era. No lograba discernir lo que estaba escrito en la profecía. Y Felipe pudo haber pensado, ¿no? Como, ay, ahí está con se cree que sabe y me está, ¿no? Pero no, partiendo desde este punto, Felipe le empezó a predicar el evangelio. Porque dice el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mire, desde el punto donde se encuentra la gente en su necesidad, desde ahí te agarras y te lo llevas hasta la cruz. No importa dónde está la gente, siempre podemos llegar a la crucifixión y a la resurrección de nuestro Señor. Desde donde la gente se encuentre, hermanos. Pero hay que tener este deseo de llegar a quien Dios nos ponga delante, haciendo de lado los prejuicios. Así que dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No hay que complicarse la vida, hermanos. Desde el punto de necesidad en la que se encuentra la gente, desde ahí los agarramos
y los llevamos y le ponemos la mano en la mano de nuestro Señor crucificado y resucitado. Desde donde se encuentren, que no conoce nada de la Biblia, pero tiene una necesidad, desde su necesidad tú lo llevas a los pies de Cristo. No tenemos que pensar, pero ¿qué le voy a predicar? Yo no conozco mucho del Apocalipsis, no sé de los eventos proféticos. No necesitas saber nada de eso. Ahora, sí es importante conocer la Biblia, porque para evangelizar necesitamos conocer la Biblia. Felipe pudo agarrar al funcionario eunuco desde este pasaje de Isaías y desde ahí dice Hechos que se lo llevó hasta la crucifixión para que conociera a Jesucristo. Si Felipe no conociera la Escritura, ahí estuviera en un problema, ¿no? Como, don eunuco, mire, sí, yo sé, pero le voy a mandar un mensaje a mi pastor, don eunuco, ahorita le contesto. No, pues no, él sabía la respuesta. Y él fue el que le predicó. Por eso es importante, hermanos, para evangelizar el conocimiento de la Escritura. No hay que ser expertos en temas complejos, pero sí tenemos que tener claro la verdad esencial de la salvación. Debemos tener claro que el pecado está en la mente, en el corazón y en la carne de toda la humanidad, y que el pecado condena a la gente al infierno, y que la única manera de ser perdonado por el pecado es la fe en Jesucristo. ¿Por qué en Él? Porque Él fue la única persona perfecta que no pecó. Lo demostró al resucitar de la muerte, vencer la muerte. Si Él hubiera pecado, no resucita. Pero como Él no pecó, pudo vencer a la muerte y resucitar, demostrando que era Dios. Oye, pero eso dices tú. No, hubo más de 500 personas que testificaron la resurrección de Cristo, y muchos de esos murieron, dieron su vida cuando en la persecución le dijeron: niega a tu Salvador o te mueres, ¿no? Si no niegas a tu Salvador, te mueres. ¿Por qué había un montón de gente muriendo? Porque tenían la certeza de la resurrección de Jesús, y por ende tenían la certeza de su propia resurrección después de la muerte. De otro modo, nadie muere por una teoría, hermanos. O sea, agárrese un científico y dígale: oye, ¿estás dispuesto a morir afirmando que venimos del mono? Te va a decir: no, eso no. Nadie moriría por una teoría, pero la gente puede morir por una certeza. Entonces, sí es importante, si bien no conocer cosas complicadas, pero sí las verdades esenciales. El carácter amoroso de Dios, la disposición de Dios de reconciliar a todo el mundo con Él por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo. Con eso tenemos para ir y acercarnos a la gente, y desde donde está, llevarlos a la cruz. Dice el verso 36: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: ¿qué agua? ¿Quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Nuevamente, Felipe no se puso como: mira, don eunuco, la verdad, yo no sé, no me da paz. Ahí hay cierta agua, no seas así, mira, de aquí a que nos topemos con otro oasis. Pero ¿qué hizo Felipe? Hizo lo mismo que con Simón. ¿Tú dices que crees? ¿Crees de todo corazón? Mira, yo no sé pero si tú dices que crees y que te has entregado, yo te bautizo. Yo te bautizo. A mí el Señor no me va a llamar a cuentas como: oye, bautizaste falsos. No, el problema va a ser para el que se bautice sin tener fe de verdad. El que va a ser víctima de la mentira es el propio mentiroso. ¿Ok? Pero vemos, Felipe no abandonó al funcionario hasta que éste confesó la verdad tal cual debe ser. Y dijo: no, sí, yo creo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Fíjense ese milagro, ¿eh? Ahí están los dos, lo bautiza, y de repente desaparece de la vista.
Dice, el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Azoto era una ciudad filistea, otra vez, lleno de gente que no era judía. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea, una ciudad gentil también. Dios lo manda a ciudades totalmente gentiles a predicar el evangelio. Fíjense, tan tremendo fue lo que hizo Felipe, y aquí con esto voy a terminar. Tan tremendo fue lo que hizo Felipe. Él termina asentándose o viviendo, radicando en la ciudad de Cesarea, ciudad gentil. Cesarea era un centro, vamos a decir, militar. Ahí los romanos tenían como que un campamento muy grande, ¿ok?, de soldados. Y tenían como una oficina administrativa muy importante ahí en Cesarea, no en Jerusalén. Pero Felipe se queda a vivir ahí en Cesarea, como a 90 kilómetros de Jerusalén, y es justamente en esa ciudad, como estamos en el capítulo 8, como 20 capítulos después, y unos 20 años después, Saulo, el perseguidor que se convierte a Cristo, llega como Pablo a la casa de Felipe, que para ese entonces ya tenía como 4 hijas y las 4 tenían don de profecía. Y ahí se queda una noche antes de ir a Jerusalén, donde lo iban a arrestar. Ahí se vuelve uno a topar el ministerio de Felipe. Pero Dios usa tremendamente a este hombre. Promovió el evangelio, salvó a un montón de personas con su predicación, pero el rasgo distintivo de Felipe fue cero prejuicio. No importa si me gusta o no me gusta la persona, si es de mi raza o no, si sigue los grupos musicales que a mí me gustan, si tiene el perfil económico que tengo yo, no me importa. Si se dedica a algo que a mí no me cuadra, no me gusta, o algo que Dios aborrece, que si es brujo, que si se dedica a la prostitución o a la droga, lo que sea, yo le voy a predicar. Derribó completamente todos los prejuicios y fue y predicó. Y el ejemplo que eso nos deja a nosotros, hermanos, es que hay que ir y predicarle a la gente. Incluso aquella que nos puede dar pereza espiritual porque conoce las escrituras. Y hay que estar dispuestos, hermanos, a discutir a veces un poco de doctrina con la gente y llevarlos a los pies de la cruz. Derribar el prejuicio de no, él ya conoce, no, él ya sabe, no, él ya ha leído, no, qué flojera ponerme a discutir. Ok, vamos a agarrar y le vamos a predicar. Cuando Dios te diga que te acerques a alguien, lo mejor que puedes hacer es ve y evangelízalo. Vas a experimentar como Felipe el respaldo de Dios y el resultado te va a sorprender. Aprende a ser directo en tus acercamientos. No pierdas el tiempo. Pregunta a la manera de Felipe. Yo te aseguro que la gente, lejos de molestarse, se va a abrir a ti y te va a decir, sí, predícame, yo necesito, háblame con más precisión lo que dice la Escritura. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes a hacer a un lado todo prejuicio que tenemos hacia cualquier grupo de personas para poder alcanzar a cualquier perdido, Señor, que tú pones en nuestro camino. Queremos obedecer tu llamado a la predicación, Señor, sin escoger, teniendo claro, Señor, que tú deseas la salvación de todos los hombres, no de ciertos, de todos los hombres. Tú quieres que todos vengan al arrepentimiento, que lleguen al conocimiento tuyo, Señor. Pero a veces nosotros estorbamos este plan tuyo, esta voluntad tuya, por el prejuicio que tenemos hacia ciertos grupos de personas. Yo te pido, Dios, que nos ayudes a vencer la pereza espiritual, que nos capacitemos en el conocimiento de tu palabra, en las verdades básicas, para poderlas compartir con la gente que sabe algo de la palabra. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor.
No importa si le estamos predicando a alguien que ya visitó una iglesia cristiana. Quizás, aunque hayan visitado alguna iglesia cristiana, pueden no conocer con precisión el evangelio. Nosotros podemos ir con la gente y decirle si ha ido alguna vez a la iglesia y preguntarle si son fieles, si tienen la fuerza cuando llega la tentación. Preguntarles a las personas cómo lidian en su soledad con sus propios pensamientos. Danos gracia a todos, Señor, sabiduría para preguntar, pero danos también y ayúdanos a tener disposición para obedecer cuando tú nos mandes predicarle a alguien, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice hasta tu iglesia y ayúdanos a levantarnos como un ejército de evangelistas, Señor, que como Felipe fue allá donde tú le enviabas, obedientemente fue y predicó de Jesucristo. Gracias, Padre. Síguenos hablando con esta serie, síguenos capacitando con esta serie, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.